Entre Ríos, a quien agradecemos que esté en nuestros estudios. ¿Cómo le va? Muy buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo toma estas cifras? ¿Le llamó la atención? Realmente sí, llamó la atención. Se sabía de que este mes iba a ser digamos, estaba previsto por economía que iba a ser el mes de mayor inflación. Se preveía que iba a ser más alto que el mes anterior, pero en realidad creo que todos esperábamos una cifra más cerca del 4 que del 5. Así que bueno, la magnitud del impacto del índice y sobre todo lo vinculado a los alimentos y bebidas, realmente es lo más preocupante porque un 13% en los alimentos, digamos que es lo más sensible de lo que mide el INDEC, realmente es una cifra preocupante. Por suerte. ¿Y por qué se da? Si hay alguna explicación. Porque hubo aumento de combustibles, aumentos de varios servicios y algunos dicen que esto termina incidiendo finalmente en la evolución de la inflación. Sí, obviamente, digamos que todos esos pequeños aumentos que se dan siempre inciden. El tema es que uno nunca ha terminado de entender cuál es la estructura o de conocer cuáles son las estructuras de costo de las grandes empresas. Y hay todo un tire y afloje permanentemente con los diferentes gobiernos por el acceso a la información para saber cuál es el grado de rentabilidad que tienen las empresas y cuánto hay de especulación en este tipo de procesos. Digamos, el mercado de la producción de alimentos está fuertemente concentrado y bueno, los valores y los costos de producción que manejan esas grandes empresas, por ahí es una de las fuentes de información que hace años se intenta y hace años que no se logra transparentar los márgenes de ganancia de las grandes empresas que son todas multinacionales. Claro, porque el campo dice, nuestros precios no son caros y en realidad hay que buscar esa cadena de formación de precios para saber realmente quién está aumentando. Y aparentemente, bueno, son las multinacionales, son esas grandes empresas que manufacturan esos alimentos primarios y los venden en góndolas. Pero específicamente hablando de defensa del consumidor, ¿qué herramientas hay para evitar la especulación? Porque muchos de estos aumentos puede que tenga la cuestión del aumento de combustibles y demás, pero hay también un grado importante de especulación, a veces comercial, empresarial. ¿Cómo se trabaja en este sentido? Bueno, básicamente hay controlando los 3 programas que están en vigencia. Por un lado, estamos en la última etapa ya, donde no creo que se vaya a renovar, que es lo que es precios máximos. Digo que no se vaya a renovar porque prácticamente casi no quedan productos que estaban en comercialización el 6 de marzo del año pasado, muchos porque salieron de la lista, fruto porque pasaron a precios cuidados, y otros porque las empresas fueron modificando sus envases o lanzando productos nuevos muy similares a un precio diferente. ¿Y eso cómo se controla? Y eso en realidad la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, que es la que digamos, tiene contacto con las grandes empresas productoras, imputó a varias empresas por esto, por reemplazar un producto, dejar de comercializar un producto y comercializar otro muy similar a un precio mayor. ¿Y aquí en Entre Ríos cómo se están haciendo estos controles? ¿Qué resultados están dando esos controles para evitar la especulación y que la gente pueda recibir un alimento con menor aumento de lo que estamos observando? No, básicamente nosotros en general cuando hemos detectado algún aumento de este tipo en cuanto a los mayoristas, termina yéndose de la jurisdicción por cuanto son empresas que terminan, digamos, por ahí el distribuidor es local, pero también el distribuidor puede demostrar el aumento en la cadena anterior y eso en general se da fuera de la jurisdicción, por lo tanto son procedimientos que elevamos a Nación. ¿Sí? Bien, y aguardan ahí a que haya una respuesta en algún momento. En este momento yo creo que es muy importante la posibilidad de que intervenga nuevamente la FIP, ¿sí? Porque los cuadros técnicos de la FIP en cuanto a la posibilidad de inspeccionar a grandes empresas tiene una capacidad técnica muy, muy importante y aparte están acostumbrados a hacer este tipo de auditorías, por lo tanto creo que es una medida muy acertada y bueno, habrá que ver después mañana en detalle cuando se empiecen a publicar las normas cuáles son el conjunto del resto de las medidas que dispuso el Gobierno Nacional. Para concluir y sin saber demasiado qué es lo que van a anunciar, porque no ha trascendido hasta el momento estas herramientas, pero generalmente en su experiencia, herramientas donde se trata de bajar el precio de los alimentos y que no repercuten en el abastecimiento, que es otro de los problemas cada vez que se actúa. ¿Es posible, es viable, hay posibilidades de llevar adelante una política de esa? En general, creo que la política del gobierno de este año está centrada en precios cuidados, ¿sí? Aumentar, de hecho se aumentó la lista de precios cuidados, tratando de proteger y que sean precios de referencia, ¿no? Más allá de que el alcance territorial, al menos en nuestra ciudad, no es tan grande como uno quisiera, pero
es un valor de referencia importante. Pero esto obviamente, precios cuidados, se hace en el marco de acuerdos entre el gobierno y las grandes empresas y a veces algunas cámaras, como se hizo el acuerdo de las carnes. Y bueno, habrá que ver porque fue bastante tirante. Bien. Por lo que uno conoce este último mes, digamos que fue con un aumento del 4,8% en promedio, pero fue, digamos, hasta los últimos días no conocimos el porcentaje que iba a ser de aumento y de hecho todavía no hemos recibido los valores nuevos de esas listas. Pablo, Luciano, como siempre, muchísimas gracias y bueno, esperemos que estas medidas que se van a anunciar mañana traten de controlar estas alzas porque realmente en esta economía es inviable para muchas familias. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.